Buenas tardes a todos. Hola José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien. Supongo que no tan bien como tú, que siempre estás fantástico, pero bueno, lo vamos haciendo. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Olates? Que te veo por aquí. Hola a todos. Vamos a empezar en un par de minutos. Muy bien, veo que se van conectando. Veo Mm. ya conocidos, personas conocidas. Sí, sí. Tenemos por aquí Pilar Cabezuelo, desde Madrid. Desde Madrid. Muy bien. Bienvenida, Pilar. Y supongo que, no sé, no veo a todos, pero bueno, no sé, tengo una Roxana aquí que no, supongo que no será la Roxana que yo me pienso. Ujú. Un psiquiatra de Jaén. Pues sería una sorpresa, sería una gran sorpresa. Muy bien. Adriana, ¿qué tal? ¿Te has podido conectar, desde Argentina? Mira, aquí tenemos. Hola Jordi, ¿Qué tal? buenas tardes profesor. Buenas Hola, tardes, Adriana. ¿Cuánto tiempo? En serio, sí, te debo una explicación, pero ya la tendré. Hablaremos. Sí, sí, Ninguna de las explicaciones no se deben, se dan si se puede. No hace sí, falta, sí. Adriana. Es que No hace- los extrañé, así que Bueno, por fin hablamos. puedo estar. Muy Hablamos. bien, muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a ver si damos eso un par de minutillos más y comenzamos. Hola, que no conseguía escribir en el chat. No soy la Rosana que parece que alguien ha pensado que podía ser, pero he sido disfrutadora de los tratamientos de Insumed. Perfecto, pues, Muy bien, muy pues bien. encantado de tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar unos minutitos y después ya nos metemos en materia que hay para mucho. Pues sí, son estas formaciones que les llamamos microformaciones, pero que podrían dar, yo siempre lo digo, o sea, se podrían dar para muchas sesiones, Ujú. para muchas sesiones, porque como bien sabéis muchos de vosotros, no únicamente hablamos de fitoterapia, que es nuestro principal tema, ¿no? Pues que hablamos también de dietoterapia muchas veces y de acupuntura, pues para quien esté en estas disciplinas las pueda aprovechar también, claro que sí. Pues han pasado unos minutillos ya. Creo que podemos empezar, José, si te parece bien. Sí, cuando quieras. Estoy preparado. Muy bien. Pues nuevamente, gracias a todos por asistir a la formación de hoy. Ya nos conocéis muchos. Para quien os conectáis por primera vez, me presento, soy Jordi Montes de Oca, soy terapeuta de medicina tradicional china. Hoy me hace especial ilusión tener a nuestro profesor José Miguel, porque también fue profesor mío. Entonces es doble ilusión que esté con nosotros y verlo por aquí otra vez. Así que gracias, José Miguel, por el tiempo, porque sé que vas muy apretado siempre también tú de tiempo. El laboratorio Erlingen es uno de los primeros laboratorios que hubo en España, siempre lo explico. Me repito, lo decía antes a José Miguel. Eh, Tú irás pasando, las Va- diapositivas, José Miguel.
Estamos en el norte Perfecto. de España, en Pamplona. En los inicios nos dedicamos a la fitoterapia biológica, que es esa comunión entre fitoterapia occidental y fitoterapia china. Fue una serie de fórmulas, nada más y nada menos que el profesor Félix de Irigoyen y el doctor Antonio Grau, que son los creadores del laboratorio, crearon unas 1000 fórmulas y comercializábamos unas 1000 fórmulas. Cada caso que llegaba a consulta, como siempre decimos que la gran mayoría son diferentes, se formulaba y no solamente se formulaba, sino que se ponía en el mercado, se registraba ante las autoridades sanitarias y se ponía en el mercado. Pasados unos años sacamos las 50 fórmulas de fitoterapia china esenciales, que las tenemos junto con la fitoterapia china occidental y oriental. Muchas personas me preguntan, ¿pero cuál funciona mejor? Y yo les digo, funcionan las dos súper bien, porque hay fórmulas con plantas occidentales y orientales que funcionan igual de bien que fórmulas únicamente con plantas orientales. ¿Quieres pasar, José Miguel? Sí, bueno. Gracias. Hoy con nosotros, pues José Miguel Moreno. A mí, pues ya me he presentado. José Miguel lleva muchos años como docente, como terapeuta. Es director del Centro Xue en Sabadell. Él es psicólogo general, colegiado. ¿Y desde hace cuántos años, José? Muchísimos. ¿30? Por ahí. Sí, sí, unos cuantos. Ya no me gusta ni ver Mucho. cuántos, ¿no? Porque Normal. Normal. cada vez que lo miro hay más, y hay, Normal. hay más años, ¿no? Y Normal. sí, sí. Normal. Forma parte de la Junta de la SAC, de la Sociedad de Ciencias Académicas, Ciencias Médicas y Acupuntura de Cataluña y Baleares y de la Asociación de Acupuntura de España y Cataluña. También forma parte de la Junta. Y hace unos años creó un proyecto que es muy bonito, que es Sáhara, una aguja, un aliento. Y es un proyecto que ya hace años que rueda, es implementar esta gran medicina, que es la medicina tradicional china, en el pueblo saharaui, con tan pocos recursos. José os podría explicar mucho más. Dame un segundo que hay quien quiere entrar. Bien, pues yo creo que, José, no sé si hay más diapositivas. La dinámica, como siempre, vamos a hacer la sesión, José va a hacer su clase. La vamos a grabar. En unos días va a quedar subida a la plataforma de Insumet, que podréis acceder previo registro. Y al finalizar, tenemos un turno de ruegos y preguntas. Si vemos que se nos van los tiempos, siempre podéis contactar con nosotros por mail o por WhatsApp. También estarán los datos al finalizar. Y sin más dilaciones, pues comenzamos, José. Pues muy bien, pues ante todo darte las gracias por permitirme estar aquí con todas estas personas que como mínimo muestran interés por el tema y esto ya es mucho. Gracias también a ellos mismos por la asistencia y nada, para mí un placer estar con todos vosotros y espero que no sea la última. Venga, pues sin más, y antes de casi de empezar, a mí siempre me gusta un poco tener una perspectiva bastante o más amplia de lo que realmente vamos a tratar, ¿no? Estamos hablando de una patología, una enfermedad. En medicina china podríamos hablar de una desarmonía, en definitiva viene a ser parecido. Una desarmonía no tiene por qué ser una patología, pero cuando ya le damos el nombre, la clasificación, le ponemos ya la etiqueta, pues ya pasa a ser, digamos, una patología. Por tanto, estamos ante la enfermedad de Alzheimer. Está categorizada dentro de lo que son las demencias. De demencias hay más, pero posiblemente, pues no, posiblemente no, seguro. La demencia tipo Alzheimer, pues es la prototipo, ¿no? Es la que tenemos como referencia
dentro de las demencias, ¿no? No deja de ser una patología neurodegenerativa, lo que significa que cada vez va a más y de solución actualmente pues hay bien poca, ¿no? Como mucho, pues paliar algunos síntomas y sobre todo lo que yo vengo buscando hoy es un poco no sé si decirle psicoeducación, es decir, que podamos entender, digamos, lo que es la patología, más que ir buscando lo que es el santo grial, ¿no? Aquí tenemos diferentes perfiles de oyentes, pues supongo que habrá perfiles del mundo sanitario, que a lo mejor pues le promueve esto de la acupuntura, de la medicina china, la fitoterapia, a ver qué le puede aportar. También hay usuarios pues porque tienen familiares, digamos, que están padeciendo esta patología y a ver cómo pueden ayudarles, o bueno, diferentes simplemente porque muestran interés, ¿no? Y yo voy a intentar hacer una conferencia relativamente suave en el sentido de entendible y que todo el mundo pues más o menos pueda seguir y que bueno, no se pierda. Cuando hablamos de medicina china, pues entiendo que si hay personas que no están dentro de la medicina china, pues posiblemente le va a sonar a chino, ¿no? Voy a intentar también, pues esto, ¿no? Que sea lo más fácil y más entendible para que todo el mundo al menos se lleve la impresión de que ha valido la pena, digamos, estar aquí este ratito, ¿vale? Entonces, antes de empezar ya la conferencia, voy a presentar un dato epidemiológico para que sepamos a qué nos enfrentamos realmente, ¿no? O sea, estamos con una patología, como hemos dicho, degenerativa, donde si nos centramos en España, que entiendo que la gran mayoría, digamos, son de España, aunque he visto que también hay de Latinoamérica, pero bueno, para el caso también hay alguna referencia a nivel mundial después, pero en concreto en España será el país de la unidad de Europa, de la unidad europea, que aumentará en mayor grado, digamos, el tema de las demencias en el 2050. 2050 es como decir mañana. Estamos hablando de 25 años, 25 años. Es decir, que si los que estamos aquí estamos sobre los 40, 50, incluso 60, o sea, nos va a tocar de lleno, ¿vale? Porque, como vais a ver, realmente este tipo de demencias, la gran mayoría de la población empiezan a tener la sintomología a partir de los 65 años, por lo tanto, nos va a tocar de lleno, ¿no? Ahora mismo tenemos casi 2 millones de personas afectadas, ¿no? Por demencias en general y en concreto pues la de Alzheimer, que es la que más vamos a ver hoy. Algún dato más, tenemos que en el 2050, es decir, de aquí a 5 años, el aumento será de un 70%. ¿Por qué? Pues porque España tiene lo que es una pirámide de población invertida, donde cada vez hay más personas mayores por contra de las jóvenes que están en el vértice, digamos, inferior, ¿no? Por tanto, hay un envejecimiento demográfico que trae consigo unos retos, ya no solo unos retos a nivel sanitario o a nivel terapéutico, sino unos retos mucho más amplios, como pueden ser a nivel social y sobre todo también económico, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando con este tipo de enfermedades? Que al final nos está repercutiendo ya no solo la patología en sí del enfermo, lo que está sufriendo o lo que está padeciendo o lo que realmente el comportamiento o los síntomas que pueda tener el enfermo, sino que esta enfermedad está recayendo sobre todo en el entorno, sobre todo en los cuidadores y en los motores sociales que tienen que poner esos apoyos para llevar a cabo, digamos, pues un apoyo en este tipo de patologías, ¿no? Al final los cuidadores
la gran parte de los cuidadores no son los profesionales. Es decir, son los que están en la familia, pues son los hijos, o son, digamos, o incluso una gran parte de la inmigración que está viniendo en muchas ocasiones no profesionales, se están haciendo cuidado de este tipo de personas, ¿no? Por lo tanto, fijaros hasta dónde llegamos, que no es solo el prescribir la formulita o la fórmula o hacer la acupuntura, como vamos a explicar, para que este enfermo, digamos, pueda mejorar su sintomatología. Muchas veces está padeciendo de igual, aunque evidentemente con un formato diferente, el cuidador que el propio enfermo, ¿no? Bueno, pues simplemente es un panorama, ¿no? Poco alentador, ¿no? Por una banda, os he dicho que no hay solución y por otra, que cada vez vamos a ver más, ¿no? Entonces, a ver cómo podemos congestionar y darle un poquito de luz, ¿no? a este tipo de patologías. Bien, este va a ser el esquema que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una introducción y vamos a explicar contenido en el marco general. Aquí me voy a parar sobre todo en que podáis, los que no lo sabéis, que muchos supongo que sí, en qué consiste lo que es la enfermedad, la demencia tipo Alzheimer. Bajo un prisma, no sé si llamarle más occidental, porque es que en definitiva, lo que es la demencia tipo Alzheimer, si tenemos que hacer referencia a ella, tiene que ser desde un punto occidental, porque realmente es una cuña que el propio neurólogo y psiquiatra de Alzheimer puso sobre el 1900, a principios de 1900, es decir, a principios del siglo XX. La medicina china no contempla, digamos, la enfermedad como tal, como demencia tipo Alzheimer. Trata las demencias en generales o procesos neurodegenerativos, pero sí, claro, si ya el título le estamos poniendo a la conferencia demencia tipo Alzheimer, pues nos tenemos que hacer referencia a este tipo y tenemos que ir a una nomenclatura más occidental, ¿no? Después vamos a ir a los fundamentos teóricos de la medicina china, aplicados a la neurodegeneración y en concreto serán los mismos a la demencia, cualquier tipo de demencia y en concreto a la demencia tipo Alzheimer. Tercer punto va a ser la etiología, el origen y la fisiopatología de las demencias en la medicina tradicional china, que más o menos será muy sencillito para los que dominamos un poco las nomenclaturas e intentaré que sea también fácil para los que no dominen tanto. Y aquí ya sí que tenemos ya el meollo dentro de lo que es la medicina china, que es la diferenciación de síndromes en el deterioro cognitivo. Aquí sí que es como la medicina china al final trata a través de un diagnóstico por síndromes. En cada síndrome tendremos una fórmula de fitoterapia y por tanto el punto 6 que pone fitoterapia, China, fórmulas y criterios de prescripción, la solaparé junto con el punto 4. Este será el apartado quizás más denso, pero al final es el que nos va a proporcionar el tratamiento con hierbas. No hace falta que sepamos exactamente la fórmula, o sea, los componentes de todas las fórmulas, pero sí, bueno, tener una idea de para qué nos puede servir, ¿no? Cualquier duda que pueda quedar ahí, pues siempre tenemos pues el asesoramiento del laboratorio para que pueda prescribir mejor, digamos, la fórmula o yo personalmente, pues también. Después del punto 5, tenemos técnicas también de la medicina china y en concreto la acupuntura. Cómo podemos abordar a través de la acupuntura, a través de esa aguja filiforme, que es la que más o menos todos conocemos para un tratamiento de Alzheimer y para demencias en general. Y ya para acabar, otras técnicas de medicina china. En concreto vamos a tratar de estudiar un poco lo que es
la electroacupuntura y la craneoacupuntura, o lo que es acupuntura a través del cuero cabelludo. Bueno, y con esto pues lo tendremos ya más o menos todo claro. Empezamos. Dentro del marco general tenemos otros puntos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces me paso esta diapositiva porque al final vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. La primera es la definición. ¿Qué entendemos por una demencia, ¿no? Un síndrome demencial. Bueno, pues es un síndrome que realmente consiste en un trastorno orgánico, un trastorno cerebral, que al final lo que acaba es con un deterioro de las funciones cognitivas. Esto sería lo que es la demencia, ¿no? Al final, ¿qué se traduce? Pues bueno, pues esa incapacidad para las actividades de la vida diaria, y hay que tener en cuenta que no hay una alteración del nivel de conciencia. En el momento que tenemos esa alteración ya no pasaría a ser una demencia, pues posiblemente podría ser pues otro tipo de patología. Y en concreto, la enfermedad de Alzheimer no deja de ser una demencia, por lo tanto estaría dentro del grupo de la demencia. Es la demencia más frecuente y se considera el modelo de referencia. Se caracteriza por una degeneración y pérdida neuronal en la corteza cerebral, no solo en la corteza cerebral, también hay otras áreas, ¿no?, que vamos a ver más adelante, donde a nivel celular, digamos, hay esa degeneración y por tanto de ahí que después tengamos síntomas pues relacionados con memoria, con los síntomas motores del lenguaje, etcétera, etcétera. Es un origen aparentemente desconocido, aunque si bien tenemos hallazgos de que hay una predisposición genética, también hay una transmisión hereditaria, es decir, con la transmisión hereditaria se aumenta el porcentaje de que la persona, digamos, que sus ancestros, es decir, que sus padres hayan tenido esa demencia, pues aumenta la probabilidad de casi un 50% de que pueda padecerla, y también pues afecta pues, temas ambientales como pueden ser pues bueno, las dietas bueno, el comportamiento de día a día, pues aparte de alimentación, pues la contaminación, etcétera, etcétera. A diferencia de otras demencias, lo que caracteriza al Alzheimer es que tiene un inicio insidioso. ¿Qué significa esto? Pues que es un inicio lento, es un inicio lento y progresivo. Esto hace que la primera fase de Alzheimer a veces no se detecte porque si bien la persona que lo padece se da cuenta, ¿no?, de esa pérdida de memoria, le es fácil camuflarlo, ¿no? Le es fácil, bueno, excusarse y, y, y realmente el que está al lado no acaba entre que no entiende de la patología y de que realmente la persona que lo padece intenta que no se vea, pues entonces hace difícil, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, a veces piensas, bueno, ¿y por qué una persona que padece demencia la oculta, ¿no? ¿Qué motivos le lleva a no mostrarse tal como es para que de esta manera se pueda, digamos, intervenir antes? No sé, si a mí me duele una rodilla, pues intento hacer saber que me duele la rodilla para tener, digamos, un mejor tratamiento cuanto antes mejor. En cambio, en estos tipos de patologías se esconden. Hay toda una connotación, digamos, no sé si llamarle moral o peyorativa. Todavía estamos hablando que quien padece este tipo de personas, pues ha vivido en unos tiempos donde las patologías psicológicas estaban como muy mermadas, eran muy peyorativas. Estaban los manicomios y estaban los locos, ¿no? Ahora no hay locos, ¿no? Ahora hay, pues, yo qué sé, hay esquizofrénicos, pero no hay locos. Entonces,
Claro, hay muchas personas mayores que se justifican, dicen, no, que yo no me estoy volviendo loco, yo no estoy, ¿no? Hay todo ese componente, ya sea de vergüenza, ya sea de miedos, que hace que oculten, ¿no? Que oculten esta patología. Claro, de esta manera es mucho más difícil tratarlos, ¿no? Bien, más cositas. Fijaos lo que os decía, ¿no? El panorama que tenemos, ¿no? Aquí en esta gráfica, que es la epidemiología, vemos cómo en uno de los ejes, ¿no? El eje vertical tenemos el número de habitantes. Aquí nos falta gráfica, porque ya a nivel mundial ya aquí llegaríamos a más de 40.000, ¿vale? Pero para el caso, independientemente de la numeración exacta, es que veamos lo que es la curva, ¿no? Lo que es el ángulo de la curva, ¿no? Y en el eje de horizontales tenemos la edad, ¿no? Como hasta los 65 años, ¿no? No hay prácticamente casos, y a partir de los 65 años vemos como cada 5 años, o sea, es como exponencial, ¿no? Lo que se traduce a que cada salto, los 70, vemos como la curva va subiendo, se va, digamos, teniendo más ángulo, 75 más, 80 más y 85 más, ¿no? Y aquí vemos, digamos, la altura, digamos, que está cogiendo cuando tenemos más de 85 años. Claro, hace 50 años, tener 85 años, pues no llegábamos mucho, pero los que a partir de los 25 años tengamos más de 65 años, es que estaremos ya, digamos, por aquí. Y por tanto, no es muy halagüente lo que es este panorama. En colores, yo creo que aquí hay un error, porque tenemos en azul, digamos, tenemos la mujer, ¿vale? Que tenemos esta línea, la verde es el de los hombres, cuando yo siempre he tenido entendido que hay más demencia en mujeres que no en hombres. Yo para mí que esto es un error, pero bueno, independientemente de esto, es lo que quería mostrar aquí era la curvatura, ¿no? La amarilla es la media de los dos, por lo tanto nos quedamos con la amarilla y ya está. Datos, ¿no? Datos para ir conociendo más la patología, pues tenemos como de más de 47 millones, va casi para 48 millones de personas padecen demencias en todo el mundo. En España estamos hablando ya de no llega a 1 millón, 800.000, una cosita así, ¿no? Aproximadamente. Cada 4,1 de segundos ya se diagnostica un caso nuevo. Claro, aquí los datos, esto es otro tema importante, porque aquí los datos estamos hablando de que son datos de diagnóstico, pero es que hay muchas personas que están padeciendo este tipo de demencia que no están diagnosticadas, ¿vale? Por lo tanto, todavía sería mucho más de lo que aparece aquí, ¿no? Y otro dato a señalar es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardíacas. También hay que decir que la muerte debido a las demencias no es bien por la propia patología en sí. Más bien va desencaminando por un tema casi siempre de motora, ¿vale? Porque o acaban no pudiéndose mover en las últimas fases y por tanto pues acaban con úlceras o etcétera, o porque hay caídas y la propia caída, digamos, condiciona, digamos, después al final su final, ¿no? Bien, y aquí ya tenemos otra gráfica también que nos orienta sobre a nivel de países. Nada, destacar. Europa la tenemos, digamos, más o menos por aquí. Aquí tenemos también tema de América, creo que tenemos alguno, tenemos por aquí, ¿vale? Y lo que nos destaca son estas primeras cuatro, ¿no? Cuatro columnas, líneas, ¿no? Que hacen referencia precisamente a África, ¿no?
Es decir, en África hay menos demencia, también se entiende porque su proceso longevo también es inferior, ¿no? Padecen de otras enfermedades que aquí ya tenemos radicadas, y en cambio, curiosamente, las demencias, como veremos que un factor de riesgo es la edad, pues vemos cómo la medicina nos ha ayudado a ser más longevos, ha combatido determinadas patologías y curiosamente ha desencadenado por el tema precisamente de tener más edad otras, otras nuevas que en otros países, pues en este caso en África, pues no se da, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí en esta diapositiva factores de riesgo. Como ya hemos visto en las gráficas, a partir de 65 años, pues la incidencia se va multiplicando. Hay un factor también de riesgo que es la herencia, que ya lo hemos comentado. Hay otro factor que es la genética, ¿vale? Donde hay unas mutaciones, sobre todo que son precursoras a lo que son las placas amiloides, que ya veremos que es uno de los, digamos, de las manifestaciones a nivel cerebral que hace que las células, digamos, cumplan pues, una deficiente función. Después tenemos también síndrome de Down. Síndrome de Down, eh, digamos que las demencias empiezan antes de los 65 años, generalmente a partir de los 50. Enfermedades vasculares también pueden ser un factor de riesgo, sobre todo acompañando a demencias vasculares. La hipertensión, con la rigidez arterial, también se relaciona directamente con el depósito de las placas beta amiloide. La diabetes, más que en el Alzheimer, se asocia más a la demencia vascular. Y bueno, y el propio estilo de vida, como hemos dicho antes, dietas, obesidad, tabaquismo, etc. Al clasificar las demencias, las podemos clasificar en diferentes tipos. En nuestro caso, que es la de Alzheimer, sería una demencia degenerativa primaria. Aquí estamos hablando de que en estas degenerativas primarias estamos hablando de un bloque de un 50-60%. No solo están las de Alzheimer, en las degenerativas también tenemos otras, como pueden ser la enfermedad de Pick o las demencias asociadas a Parkinson. Aparte de las degenerativas, tenemos las vasculares, la de multiinfarto, que está sobre el 15 y el 20%. Entre las dos, que es cuando se dan conjuntamente, le llamamos mixtas, entre estas dos tenemos casi el 90% de los casos, o sea que prácticamente están todas. Y fijaros que hay una clasificación que es demencias reversibles, es decir, aquí estas demencias sí que podemos, ¿no?, llegar a, vamos a decir, a sanarlas, a curarlas del todo, ¿no? Pero fíjese que eso es un mínimo, estamos hablando entre un 10 y un 15%, y estas son las demencias pues causadas, digamos, por otra patología, como puede ser el hipotiroidismo o el déficit de vitamina B, C o ácido fólico, o por una hidrocefalia, hematomas cerebrales, etc. Este tipo de demencias, consecuencia de estos factores, sí que puede ser completamente reversible. En nuestro caso, al hablar de Alzheimer, de entrada, aunque podemos hablar de una cierta plasticidad neuronal, no, o sea, realmente el proceso va a ser progresivo, ¿vale? Cuanto mucho lo que vamos a hacer es parar ese proceso y sí que podemos, con lo que vamos a explicar, podemos, bueno, pues la sintomatología que sea algo más leve, ¿no? Vamos para allá. A nivel también de clasificación por impacto funcional, tenemos la demencia leve. Consideramos una demencia leve cuando hay una afectación laboral o social, pero que conserva la autonomía básica. La moderada, aquí ya empieza a necesitar una supervisión y una ayuda a las actividades diarias. Aquí en la moderada, ya es cuando ya empieza, pues bueno, a participar
y ya de entrada, pues sobre todo las personas que están cerca del enfermo, ¿no? Generalmente, pues los familiares y en este caso, pues hijos, generaciones anteriores, ¿no? Y la demencia grave ya necesita ya una dependencia completa para actividades de vida. Este tipo de demencia, donde generalmente se ve, son en residencias porque ya necesitan una cura o una atención, ¿vale? Diaria, ¿no? En cualquier caso, lo que yo os puedo explicar a nivel de fitoterapia, pues es mucho más fácil, ¿no? Poder aplicarla en la demencia leve y en la moderada que no en la grave, aun considerando que son personas ya mayores, son personas que en muchas ocasiones están multimedicadas y le estamos ofreciendo, digamos, otra, ¿no? O ingerir, ¿no? Otro producto, ¿no? Con lo que tienen que entenderse en muchas ocasiones ya con médicos facultativos o que como mínimo las sinergias pues no, digamos, no sean contradictorias, ¿no? Eh, en cambio, lo que sería la acupuntura, como vamos a ver, la acupuntura la podemos ejercer, ¿no? Tanto en la leve, en la moderada, y yo invito incluso a la grave. Invito porque es una opción, una muy buena opción para introducirla en residencias, ¿no? De hecho, me consta, tengo algún conocido conocida en este caso, que ha estado probando en residencias, y ya tanto para demencias como para Parkinson, y con unos resultados relativamente buenos, muy buenos. Ahora hace falta, que es lo que yo también invito, sobre todo a los profesionales, a que esos resultados se puedan registrar, esos resultados se pueden hacer estudios a nivel científico para realmente contrastar, ¿no? Diferentes puntos, diferentes intervenciones y llevar a cabo, sobre todo a las instituciones, ya sean sanitarias, no sanitarias, decir, chicos, esto funciona, el coste es mínimo, ¿por qué no lo aplicamos, no? Pero bueno, esto ya son objetivos, ya no sé si decirlo a largo plazo, pero como mínimo bueno, por ahí es donde van, digamos, lo que voy persiguiendo, digamos, en estos temas. Una clasificación ya propia del Alzheimer, no de la demencia, sino del Alzheimer. Podemos hablar de una enfermedad tipo típica, ¿vale? Alzheimer típica, que es la que más o menos todos conocemos, que está asociada a lo que es la edad, ¿vale? A partir de los 65 años, como hemos visto en la gráfica, esta es la típica, ¿vale? Después tenemos también enfermedades tipo Alzheimer de inicio temprano, ¿vale? Que serían antes de los 65 años. Se dan casos, ¿no? No es lo más normal, pero se dan. Después tenemos la clasificación según sea hereditario o no, ¿vale? El 1% de los casos presentan un gen del cromosoma, que es el autosómico dominante, donde hace que, como hemos hablado antes, que el 50% de los que puedan venir puedan padecerlo, ¿no? Eh, Después tenemos también el tema de la demencia tipo Alzheimer asociado al síndrome de Down, que pues a los 50 años ya puede darse. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cómo podemos ver, ¿no? Si esta persona está empezando o tiene Alzheimer, ¿no? Bueno, pues una de las franjas más notables, sobre todo en Alzheimer, es porque, así como por ejemplo en una demencia tipo cuerpos de PIC no es el inicio, en Alzheimer sí. Realmente el deterioro de la memoria es uno de los primeros síntomas que se da, digamos, en la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Está afectada tanto la memoria episódica, ¿vale? Lo que es secuencial,
como la semántica, la de lo contenido. Y como hemos explicado, es una evolución insidiosa, lenta, poco a poco. Pero hay más manifestaciones, no solo es la memoria, a veces solo nos quedamos en la memoria, hay más. Tenemos la incapacidad de organizar, la dificultad de terminar tareas, la multitarea, o sea, hacer varias cosas a la vez, cómo se va complicando, y todo esto son indicios que nos tienen que poner en alerta si tenemos alguna persona, digamos, en nuestro entorno que va sufriendo estas vulnerabilidades, ¿no?, en la ejecución. Y también, como no, otras connotaciones cognitivas que son las que al final como cuidadores o como profesionales realmente son lo que nos dificulta a poder mejorar los cuadros, ¿no? Tenemos una deficiencia visoespacial, tenemos una deficiencia en el lenguaje, tenemos apatía, incluso puede llegar a depresión, tenemos una desconexión social, nos puede mostrar con irascibilidad, irritabilidad, evidentemente, si hay una desconexión social a más, puede venir también, como después ponemos, como con delirios, ¿no?, o alucinaciones. Al final la persona, y yo no he sufrido delirios y alucinaciones, pero sí que he tratado muchas personas con delirios y alucinaciones y realmente sufren muchísimo, ¿no? Y al final se crea un estado, o se hunden, depresión, o se irritan, o las dos cosas, ¿no? Apraxia, es decir, tenemos como una orden o sea, una orden voluntaria, ¿no?, a nivel cerebral, no coincide, ¿no?, con los movimientos, ¿vale? O bien porque hay una latencia. No es un problema de movimiento, no es un problema es un problema de la asociación entre las dos, ¿vale? Después tenemos la prosopagnosia, es decir, la dificultad de reconocer las caras. Ya no conocemos, ¿no? Aparte de la memoria, ¿no?, que resulta que te acuerdas de cosas remotas y por lo tanto tienes pues flashos, ¿no?, de cuando eras joven. Aparte no reconoces a esa persona y entonces ya confundes, y la que es tu hija o la que es tu nieta ya es tu hija, o es tu madre, o es, bueno, al final es como un caos, ¿no?, que a veces es difícil de digerir, incluso para los que estamos al otro lado, ¿no? La prosopagnosia es exactamente lo mismo, pero de uno mismo ya no se reconoce ni uno mismo, hay una pérdida de identidad. Pues debe ser, hombre, pues para estar muy contentos no debe ser, ¿no? Hay convulsiones, es decir, temas ya de motores y trastornos del sueño. Y esta es la patología. Es decir, entonces, no tiene por qué darse todos estos criterios, pero es que se dan muchos, ¿no? Y además en diferentes fases, como los vamos a ver, ¿no? Las fases, hay una fase inicial, que aquí vamos a colocar por lo que hemos estado explicando, una alteración de la memoria reciente y las dificultades para aprender información nueva. El lenguaje ya se ve empobrecido y es repetitivo, ¿no? Van repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Pero es que al cabo de 5 minutos te pueden estar diciendo lo mismo, ¿no? Claro, ¿cuál es la reacción del cuidador, ¿no? O no del cuidador, del familiar, ¿no? Ostras, pues si es que ya me lo he dicho esto, si es que ya te lo he repetido, y es que y al final el cuidador se va poniendo en un estado también irascible, y lo que provoca precisamente es traslado ese estado a una persona que puede estar en un modo confuso todavía más, ¿no? Y eso no ayuda absolutamente ni a uno ni al otro, ¿no? Entonces hay que también educarnos a cómo ponernos, ya no como profesionales, sino como cuidadores, porque nos va a tocar sí o sí de alguna manera u otra.
Dificultad para organizar ideas y tomar decisiones. Después tenemos ya apatía, síntomas depresivos, en ocasiones ideas delirantes o paranoias. Es decir, cuando ya empezamos, ¿no? A tener ideas, sobre todo las más comunes, ¿no? Una idea delirante como el robo, ¿no? Que me están robando, ¿no? Y al final, ¿quién te va a robar? Pues te va a robar el que tienes al lado. ¿Quién tiene al lado? Pues normalmente la hija. ¿Vale? Y digo hija, ¿no? Ya no digo hijos, y normalmente la hija, que es el hijo también, ¿no? Y al final, la cuidadora, la que está allí día a día, la que está sufriendo por ella, al final se ve como incluso acusaba, ¿no? de cosas eh, evidentemente falsas, creencias falsas, que hacen que ese cuidador, esa hija, ese hijo, todavía esté sufriendo, lo que yo digo, está sufriendo lo que es la demencia a tipo Alzheimer o cualquier otra, la demencia del padre, pero es como una pseudodemencia, es decir, o las consecuencias o los resquicios, ¿no? De una demencia, y al final en muchas ocasiones yo invito a, digamos, tratar al cuidador casi antes que al enfermo, porque al enfermo al final tenemos lo que tenemos. Es cuestión de saber llevarlo y hacer que su clima sea lo mejor, pero es que muchas veces somos los que estamos al lado los que realmente lo pasamos igual de mal. En el estadio 2 tenemos un deterioro grave de la memoria, ya incluida la memoria remota, desorientación constante, incluso en el propio piso. Ya esta persona ya prácticamente no puede estar sola, digo sola o solo, ya si cocina ya hay que tener mucho problema, que no se deje las puertas abiertas. Aquí ya no puede, ya empieza a no poder estar sola. Un lenguaje muy reducido, empieza a repetir sílabas o a repetir la última palabra de la frase, tiene dificultades en las actividades más cotidianas, vestirse, alimentarse, comer, ya no está completamente desorientado, ya te puede estar comiendo si estás a las 4 de la mañana, pierden esa orientación tanto espacial como temporal y bueno, o se te puede vestir las cosas al revés o se te pueden vestir una cosa, o sea, una prenda de ropa en el sitio que no toca, bueno, cualquier desajuste. Cambios motores en cuanto tanto como deambulación sin ningún objetivo, ¿no? Se van moviendo, como dificultad que al final acaban sin moverse, trastornos afectivos, como hemos hablado de la depresión, delirios, alucinaciones y alteraciones del sueño ya empiezan a darse con más frecuencia en este estadio 2. Y en el tercero ya es, bueno, prácticamente no es un vegetal, pero tenemos una pérdida total de memoria, ya no reconoce a nadie, ni a sus propios familiares. La dependencia funcional es absoluta, presenta inmovilidad, por lo que ya para moverlo, para hacer control de esfínter, no, pueden perder control de esfínter, y aunque controlen los esfínter, como están desorientados, no saben, ¿no? Pierden dónde tienen que ir, dónde no tienen que ir, ya no hablan, desaparece el lenguaje y puede haber esos fallecimientos que hablábamos como segunda causa. Bien, más cositas. He puesto aquí una diferenciación con la demencia vascular, ¿no? Para que al menos la vascular, ¿no? Que junto con la Alzheimer ya es un bloque casi de un 80%, porque la demencia vascular ya no tiene ese inicio insidioso, ese lento que va poco a poco, ¿no? Generalmente puede haber un ictus, ¡pam! Y ya está. Pueden haber microinfartos, ¿no? Y entonces va como esas decadencias, va como en saltos, como en bloques, ¿no? No es tan progresivo. Vale, también se puede hablar de 3 estadios, pero como que no es la demencia que tenemos como protagonista, pues simplemente
la he puesto aquí para que veamos la diferencia básica. Bien, ¿cuál es la fisiopatología, no? Es decir, cómo a nivel médico, dice, bueno, eh, ¿qué es lo que nos lleva a decir, aparte de todo lo que hemos dado, que esto, como ya citaré después, hay unos manuales donde el profesional se acoge a esos manuales y a esas guías para determinar esto es una demencia? También hay unas, digamos, objetividades, es decir, a través de neuroimagen se pueden ver cómo el cerebro hay unas modificaciones que nos permiten identificar que también es una demencia tipo Alzheimer. Hay dos procesos en concreto degenerativos que se caracterizan por, la primera, una amilodongénesis, es decir, una generación de placas amiloides, que corresponden a la formación de los filamentos de péptidos A beta en forma de depósitos extracelulares. Después veremos unas fotografías para que veáis en qué consiste esto. Y después tenemos una degeneración también neurofibrilar, resultado de la agregación intraneuronal de filamentos de proteínas tau patológicas, ¿no? Y esta afecta sucesivamente a la región del hipocampo, es decir, esto es un cerebro, esto es un corte. El cerebro, el hipocampo lo tenemos por aquí, afecta a toda esta zona, afecta también a todo lo que es la corteza cerebral y también afecta a lo que son los ventrículos, que cada vez se van haciendo como más grande porque se va perdiendo masa cerebral, ¿no? Entonces, tenemos que la afectación generalmente la tenemos por esta zona y fijaros en esta otra diapositiva que estas zonas son áreas, ¿no?, que corresponden, ¿no?, a la memoria, al lenguaje, básicamente, ¿no? El área del hipocampo y lo que es la corteza cerebral. Bueno, aquí no vamos a entrar en detalle, pero son las dos generaciones, los dos procesos de fisiopatológicos que hemos comentado aquí, pero más que todo este proceso, esto quedará aquí grabado. Aquí tenemos las proteínas aquí en el axón de la neurona. Esto es una célula nerviosa. Aquí tenemos, digamos, unos microtúbulos, cómo se van, digamos, dispersando, se van apareciendo lo que son las proteínas tau. Y aquí pues tenemos pues cómo se van creando esos ovillos, esas placas amiloides, pero bueno, lo tenéis aquí para los que queráis más información y por debajo de dónde está acogida, digamos, la información. Esto sí que, bueno, como mínimo interesante. Esto es pues una histopatología. Digamos que aquí vemos esto que se ve así redondito con todas estas manchas negras. Estas son las placas amiloides, ¿vale? Aquí tenemos, ¿no?, estas proteínas tau. Aquí si hacemos un zoom, ¿no?, de lo que es la célula, ¿vale?, que tenemos por aquí, esta sería una célula que presenta una persona con la demencia, Alzheimer, y esta sería una célula sana, ¿vale? Vemos cómo se va deformando, cómo va cambiando. Bueno, aquí tenemos datos objetivos para determinar, digamos, que es una enfermedad tipo Alzheimer. Vale, esta diapositiva me interesa a mí particularmente. Estos son estudios relativamente recientes. Estamos hablando de investigaciones del 2024, en donde se han encontrado, donde como pone aquí el título, las perturbaciones transcripcionales gliovasculares de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿qué significa todo esto, no? Significa que existe lo que es una barrera hematoencefálica, es decir, esa barrera hace que sustancias tóxicas nocivas que vienen a través de la sangre pues tengan un freno,
y resulta que en las enfermedades de tipo Alzheimer hay esas transcripciones, ¿no? De lo que son las células gliales, ¿no? Que están relacionadas con la vascularización, eh, presentan, digamos, una deformación, o sea, unos indicadores que son diferentes a las personas sanas, ¿no? Esto que aparentemente, pues bueno, dicho así, pues está muy bien, porque ¿para qué nos puede servir? Pues aquí tenemos, ¿no? Donde esas células, ¿no? Digamos, esta iluminación es donde se dan ese deterioro, ¿no? ¿Por qué lo saco a relucir aquí? Porque aparte de tener ese indicador, si queremos hacer estudios científicos, con una técnica que es la craneopuntura, donde tampoco hace falta explicar mucho, pero la craneopuntura se trabaja a nivel, si esto es el cerebro, después tenemos el cráneo y a través del cuello cabelludo, en la misma zona, se puede llegar a transferir información, es decir, sabiendo estas áreas, después con la craneopuntura podemos ejercer, digamos, un efecto terapéutico desde fuera, ¿no? Para poder, digamos, incidir en la regeneración, si se puede hacer, de esta célula o en el cambio, digamos, de estas glías vasculares, ¿vale? Bien, aquí, por ejemplo, el abordaje diagnóstico, por ejemplo, a veces, ¿no? Las personas, ostras, es que he ido al médico y no me han hecho escribir 4 palabras, 5, porque hay un protocolo, si tú vas al médico del CAP y tal, que tienen pues para más o menos determinar, pero realmente son pruebas muy básicas y en donde se dan todos los criterios, ¿no? De diagnóstico son en estas guías. Cada uno, dependiendo de dónde esté, depende del país y dependiendo del área donde esté, por ejemplo, si estás en psiquiatría o en psicología, como es mi caso, pues posiblemente tire más del DSM-5, ¿vale? Que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, porque está allí también contemplada, digamos, la demencia, ¿no? Pero bueno, después hay otros específicos que hablan de las demencias, ¿no? Como por ejemplo este primero, que está realizado por la Asociación de Alzheimer y tiene todos sus criterios, ¿no? Pero bueno, independientemente que sepáis que hay unos, unos manuales de guía, ¿no? ¿Qué se pretende entonces? Pues tener una historia clínica. En esta historia clínica, pues hacer una exploración, pruebas cognitivas, ya sea tipo test, un poquito más sofisticadas que no las que te pueden hacer de primeras, digamos, el médico del CAP. Después tenemos pruebas de laboratorio y la imagen, ¿no? Lo que podemos hacer de imagen. A partir de todo esto, diagnosticamos si es una enfermedad tipo Alzheimer o una demencia en general. Hasta aquí, más o menos, la patología, ¿no? La patología visto desde nuestro ámbito más occidental, lo que llamamos enfermedad tipo Alzheimer. Bueno, no sé si os he aburrido mucho, ¿no? Pero ya son las 8. Si no os ha aburrido, yo creo que lo voy a conseguir ahora, ¿eh? Que es fundamentos teóricos de la medicina china, ¿no? Con todo esto, ¿no? A ver cómo la medicina china aborda todo esto. Bueno, como hemos comentado antes, la medicina china no habla de demencias, ¿no? Tipo Alzheimer. Las demencias pues estarían dentro de un abordaje de neurodegeneración, pero ahí estaría metida pues las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple, todo lo que estaría en un proceso de neurodegeneración. Que por cierto, la enfermedad tipo Parkinson, o sea, lo que es el Parkinson también sería una ponencia muy interesante, ¿no? Y aquí también la acupuntura tiene mucho que decir. No es tanto una enfermedad. Fijaros que cuando
hasta ahora he estado dando alguna imagen del cerebro, de cómo esos ventrículos, esas placas, no es tanto para la medicina china una enfermedad que se localice únicamente en el cerebro, sino que es lo que pueda pasar en el cerebro, en ese órgano anatómico, es un desequilibrio sistémico crónico, es decir, holístico, es decir, es un conglomerado de todo, no solo de la parte anatómica del cerebro, sino de todo en conjunto, pero no solo en una demencia, Alzheimer, es que la medicina china lo trata todo de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un desequilibrio sistémico crónico derivado, en este caso, de la deficiencia de energía esencial, lo que nosotros llamamos yin, ¿vale? Y esto se ubica en riñón. Y no quiero tampoco confundir mucho a personas que no tengan conocimientos de medicina china, porque personas que no tengan conocimiento de dicha, cuando yo digo riñón, entienden el riñón como una parte anatómica, orgánica, muy específica, ¿no? Nosotros hablamos de riñón y tiene unas funcionalidades, tiene unas esferas muy diferentes, ¿no? Pues dicho esto, ¿vale? Lo que es esta energía esencial que nos puede venir, la inicial nos puede venir de los padres, evidentemente, pero incluso si profundizamos mucho, hasta nos puede venir del propio, de la propia humanidad y del propio universo, ¿no? Pero eso ya, digamos, yendo ya mucho más allá, ¿no? Eh, y aparte de esa deficiencia de energía esencial, yin, tenemos también agravado por el envejecimiento de algunos órganos, ¿no? Como pueden ser bazo, corazón y aquí pues, el riñón, evidentemente, y hígado, pues lo pongo aquí, pero casi que para mi hígado estaría a lo mejor más en Parkinson, pero bueno, también participa. Lo que he dicho de riñón vale para bazo, el corazón, no es el órgano en sí como nosotros aquí en Occidente lo entendemos. Por tanto, desde la perspectiva de la medicina china, la neurodegeneración se caracteriza por la pérdida de yin, que va a provocar, o puede ser también origen, una éxtasis de sangre, es decir, la sangre no... cuando decimos una estasis es como la metáfora es decir, ostras, la sangre queda estasiada, no se mueve, ¿no? No es que no se mueva, la sangre siempre se mueve, pero a lo mejor no tiene, digamos, el flujo que tiene que tener, o simplemente incluso no tiene los nutrientes que tiene que tener, ¿no? Entonces, ahí llamamos, digamos, una éxtasis. Cuando hablamos de éxtasis hay una sintomatología muy concreta, pero una que nos puede facilitar mucho es que si hay un sangrado, esa sangre es de color oscuro, ¿vale? Entonces, porque no hay una oxigenación, digamos, pertinente, ¿vale? Y después tenemos una disfunción en la circulación de energía del chi. Es decir, eh, yo voy a dar por hecho que sabemos que es el chi. Es una pretensión, digamos, muy alegre por mi parte, ¿no? El pretender que sepáis qué es el chi, porque yo después de más de 30 años aquí todavía no, ni lo sé, lo que es el chi, ¿no? Porque el chi no deja de ser una interiorización, es algo conceptual. Traducirlo por energía para mí es casi como un insulto, ¿no? Pero es que no tenemos una palabra, digamos, en Occidente para decir lo que es el chi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llamarle energía, chi, ¿vale? El chi. Es decir, algo que tiene que circular, no circula, ¿vale? Algo que tiene que hacer que esa sangre o esos nutrientes de sangre llegue al cerebro, no llega, ¿vale? Ese chi no llega. ¿Por qué no llega? Oh, pues puede ser porque el riñón, la esencia, ese yin, está tan deficiente que no tiene el impulso para llegar. Vale, puede ser eso. En el tema de Alzheimer es así. Pero esa falta, esa deficiencia también puede crear
obstáculos, puede crear bloqueos, puede crear, digamos, que ese paso no sea acorde. Por lo tanto, hay obstrucciones, ¿no? Esas obstrucciones puede ser vía éxtasis de sangre o también lo que nosotros llamamos flema, lo que llamamos humedades, ¿no? Que generalmente viene por una insuficiencia de bazo. Al final, estos son los fundamentos. Esta básicamente es la etiología y esta básicamente también es la fisiopatología de la medicina china. Es decir, ¿cómo acaba? Que aquí no hay nutrición, ¿vale? Ese es el proceso, ese es el inicio del proceso neurodegenerativo. ¿Por qué no hay nutrición? Pues porque bien hay bloqueos, estasis de sangre, humedades, flemas, y también derivado a que no hay ese impulso, ya sea de riñón, ya sea de bazo, en este caso yang de bazo, en este caso chi de bazo, ¿vale? Junto con yang de riñón, bueno, todos son conceptitos, ¿vale? Bueno, pues todo esto he intentado simplificar lo máximo y no meterme mucho en la medicina china porque entiendo que hay personas que quizás, todo esto sea la primera vez que lo ven. Pero aquí tengo todo lo que he intentado abreviar, digamos, al máximo para no agotar a los que no están metidos en estos temas, pues lo tenemos aquí, ¿no? Los fundamentos, las deficiencias de riñón, Senshu, el riñón almacena el yin, que es la esencia, que es la base de la vida y la nutrición del cerebro y también de la médula ósea, ¿vale? En la neurodegeneración, el yin del riñón se agota, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer el deterioro cognitivo, pues la falta de memoria y la pérdida de movimiento. Aparte, vamos a tener la éstasis de sangre, ¿vale? Que la falta de la nutrición adecuada y el envejecimiento provocan un estancamiento en la circulación de la sangre, lo que se conoce como éstasis, impidiendo que el chi llegue al cerebro. Y después ya tenemos la intercomunicación entre el riñón y el hígado, que uno se encarga de almacenar la sangre y otro la esencia, tienen que estar intercomunicados para que haya esa función, lo que llamamos esa función nerviosa, ya sea desde el sistema nervioso autónomo o visceral, para que se haya esa armonía y esa interconexión también se pierde. Vale. En medicina china, cuando después ya hablamos de la en este caso, etiopatogenia y fisiopatogenia, vamos a reiterar los mismos conceptos, ¿no? Esa deficiencia en la etiología de las demencias en la medicina china se fundamenta principalmente en la deficiencia de la esencia de yin, como hemos dicho, yang y qi. Y lo que es la fisiopatología, se interpreta como un fallo en esa nutrición cerebral debido a la etiología, es decir, debido a la deficiencia de riñón, de bazo y corazón, y empieza a degenerar y haber un declive a nivel cognitivo. Y a más esto se retroalimenta, es decir, como dice, una deficiencia de la raíz, es decir, del origen de lo que es riñón y bazo, acaba, digamos, con flema, es decir, flema con bloqueos tipo humedad más densa, con éstasis de sangre, y esto va a hacer que todavía la raíz todavía caiga en suficiencia, eso va a provocar más flema, más éstasis, y bueno, es un proceso, digamos, circular, que se va retroalimentando y como resultado al final pues tenemos pues todos los deterioros cognitivos que hemos hablado antes, no solo la memoria, aunque posiblemente en la medicina china pues se hable de la memoria, se hable pues a lo mejor de algún síndrome confusional, que es cuando empieza en el segundo episodio, más o menos, desorientación y algún cambio de comportamiento. Bueno, básicamente la medicina china es sencilla en cuanto a las explicaciones, y aquí está todo, todas las patologías neurodegenerativas, ¿no? Bien, porque la medicina china al final, lo que es la teoría, yo para mí que está casi de más, ¿no? O sea, ni la necesita. Se basa mucho en el empirismo, es decir, si esto funciona ya está. Y muchas veces
vale, funciona, pero aquí en Occidente tenemos mucho, tenemos la necesidad de tener esa teoría, digamos, para poder dar explicación a lo que está pasando. La medicina china clásica, pues bueno, si funciona, pues ya está, no se plantea muchas veces el por qué. ¿Funciona? ¿Por qué? Pues porque hago esto. Pero no intenta, ¿no?, buscar esos fundamentos. Es más, hay teorías del yin, el yang, de los 5 elementos, tal, que son las mismas teorías que estamos ejecutando ahora de hace 2000 años, son las mismas. O sea, no se ha necesitado una evolución, ¿no? Digamos, a nivel teórico, pero en cambio sí a nivel práctico sí que ha habido esa evolución, ¿no? Y entonces hemos querido dar explicaciones bajo teorías como muy, muy antiguas. De hecho, solo con la teoría del yin y yang podríamos explicar todos los fenómenos que están pasando, ¿no? Pero bueno, necesitamos, en este mundo, en esta época que nos ha tocado, necesitamos algo más. Y ese algo más pasa, queramos o no queramos, por la metodología científica. Entonces, en el momento que esto se mete, y la medicina china cabe ahí perfectamente, no es contraproducente, es más, no hay una contradicción, pero en el momento que lo filtramos por la metodología científica, entonces ya le damos validez y le damos fiabilidad en este momento que tenemos. Posiblemente hace 1500 años no era necesario porque no existía ni la ciencia, pero ahora necesitamos eso para nosotros como médicos chinos, como acupuntores, necesitamos de esa validación para entrar en el sistema y para poder ofrecer a las personas, digamos, nuestro conocimiento. Este es el meollo, ¿vale? Este es el meollo, es la diferenciación de síndromes. Estos son los síndromes más comunes. ¿Qué es un síndrome? Pues un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que hacen que esa persona tenga un perfil determinado, ¿no? Siendo muy purista, yo os diría, es que hay tantos síndromes como personas. O sea, cada persona es un síndrome diferente. Entonces, estos son los más comunes, pero estos son síndromes estándar, es decir, son de manual. Después encuentran una persona y no existe una persona con ese síndrome, sino que hay una mezcla de ambos, tal, ¿no? Y entonces hace que la medicina china sea como algo artística, ¿no? Es decir, bueno, esto nos ayuda a más o menos ubicarnos, pero después no todas las personas cursan de la misma manera, ¿no? La medicina china tiene la capacidad, y realmente se representa, que cada persona es diferente y cada tratamiento es diferente, pero para poder objetivizarlo y poder explicarlo necesitamos hablar de síndromes, ¿no? Y estos son los más comunes en la demencia. Por lo tanto, hay una insuficiencia de yin renal con su sintomatología, que esto los expertos en medicina china ya la conocen, no tengo por qué decirla aquí, pero aún así queda, digamos, aquí en lo que es la diapositiva siguiente, con pérdida de memoria a corto plazo. Estos son, claro, yo aquí he puesto una sintomatología acorde a lo que estamos tratando, que es la demencia, ¿no? Tipo Alzheimer, pero esta no es la tipología básica de lo que es el síndrome de insuficiencia renal. La básica, pues puede ser, pues, mareos, vértigos y tinnitus, dolor lumbar, debilidad y rodillas, envejecimiento prematuro, bueno, esto. Ahora no es el momento de explicar medicina china, pero sí que al menos los que no sepan en qué nos basamos, ¿no? Entonces, un profesional de medicina china sí determina que esta persona tipo Alzheimer está dentro del perfil, dentro del síndrome de insuficiencia renal, pues porque aparte de todo lo que hemos hablado de los síntomas prioritarios de la demencia, existe este dolor lumbar, esa debilidad de rodilla, entonces considera ese agotamiento de la persona, esa edad ya, digamos, muy avanzada, etcétera. La lengua, una lengua, si es una insuficiencia de yin, pues una pequeñita, posiblemente con falta de fuerza, un pulso débil, etcétera. Todo esto hace que, ¡pum!, insuficiencia de yin renal. Y entonces, cuando tenemos eso, hay una formulación
concreta de fitoterapia, en este caso, que es el definido de Ringer, el 811, la formulación es el Chantan, y aquí tenemos, digamos, en qué consiste, aquí ponemos en qué consiste toda esta formulación, que no tenemos que verlo ni mucho menos, el profesional sí, pero quien realmente pues va a la consulta no necesita saber, pero aquí en cada planta, en cada prescripción, pues he puesto una imagen donde están todos los componentes de la planta o de las plantas que componen esta fórmula, ¿no? En este caso, pues se compone de estas 6 plantas. Cada una de las plantas tiene una función, es decir, en las prescripciones de farmacología tienen una jerarquía en las plantas, como si fuera un ejército. Tenemos el rey, los asistentes, los de logística, y todo hacen, digamos, una estructura en la planta, y lo que vamos a conseguir va a ser alimentar y nutrir el, a ver, aquí en este caso, que me he pasado de diapositiva. Lo que vamos a hacer va a ser tonificar, en este caso, el yin de riñón, el Xiantang, tonificar el yin de riñón, y por tanto vamos también a beneficiar tanto el yang y el yin de riñón. Bien, pues así vamos a pasar por todos y cada uno de los síndromes, ¿de acuerdo? Simplemente los voy a citar, ¿vale? Para que lo veáis. Los que queráis más información de medicina china, pues porque soy profesional y tal, pues ya os pasarán, digamos, las diapositivas, ¿no? Pero bueno, esto está en los libros, ¿no? De medicina china. Y los que no tengáis ese dominio, pues simplemente haceros un poquito la conferencia más fácil y no entrar en detalle en todos los síndromes, ¿no? Pues por tanto tenemos insuficiencia de yang, de yin, perdón, de riñón, yin como esencia, que es un, al final va asociado al yin y al yang, yin pero con Y, y al final los occidentales lo pronunciamos todo casi igual, ¿no? Los chinos al final nos escuchan y no entienden lo que decimos. Yo curiosamente he tenido alumnos chinos, que también es paradójico, o sea, alumnos chinos dándole medicina china, y cada vez que decía una palabra aparentemente chino no me entendían. Era muy divertido esto. Bien, el Chantian. Después, vacío de yin de riñón que induce a calor interno, pues aquí tenemos pues, los síntomas cognitivos, los físicos, bueno, alguna sintomatología que hace que el profesional diga, esta persona tiene yin de riñón que induce a calor, y por tanto le vamos a prescribir esta fórmula, ¿vale? Yin de riñón, Liu Wei, Liu Wei, Li Huang Wang, que es el definido 54. Si vamos a la siguiente, tenemos un vacío de yang de bazo. Aquí tenemos ya, al haber yang de bazo, vacío yang de bazo, fíjate el gesto que hago, esa neblina, es decir, ese aturdimiento, que no puedo ni pensar, lento, o sea, es muy curioso, ¿no? Es lento a la hora de pensar, incluso te dicen, ¿cuántos son 4 por 4? O sea, es lento, pero a la vez es como un torbellino, como si fuera una centrífuga de lavadora. O sea, es lo que el rum rum. O sea, nos quedamos anclados en una idea. Eso nos pasa, no siendo patología. Muchas veces nos pasa. Eso es propio de una insuficiencia, en concreto de chi de bazo. Y aquí ya, claro, estamos hablando del yang de bazo, que es algo más que el chi de bazo, y de riñón. Bueno, falta concentración, de memoria, fatiga mental, pereza, preocupación excesiva, pensamiento obsesivo, y como síntomas físicos, ¿no? Pues fatigas, evacuaciones sueltas, lengua pálida con sabor a blanca, tenemos cansancio, ¿no?
y sensación de frío en el cuerpo. Para ello, una de las fórmulas que nos puede ir bien es Yohui-Wan. Bien, no sé qué ha salido por ahí, pero a lo mejor, bueno, no sé si soy yo o no. Vale, tenemos esta fórmula que lo que me va a hacer va a ser calentar y por tanto tonificar el yang de bazo y también el chi de bazo. Sus componentes, pues aquí, mira, aquí vemos que tenemos, bueno, aquí la acónito, bueno, yo supongo que será una variación porque al acónito estoy viendo aquí, lateralis, acónito, preparatorio. El acónito en sí está prohibido, o al menos estaba prohibido, ¿vale? Bueno, y aquí sí. Alemania, bueno, Curco. Bien, aquí las plantas generalmente las tenemos siempre en latín. Al ser fitoterapia china están en latín y en chino. Y aquí tenemos siempre las acciones que hacen, ¿no? Algunas plantas que están prohibidas o que las se sustituyen por algunas occidentales, ¿no? Bien, más síndromes. Vacío de chi de sangre que se asocia a agitar el corazón y espíritu, ¿no? Aquí tenemos mala memoria, olvidos, sobre todo la reciente, no se concentra tampoco, hay ansiedad, hay agitación, preocupación, hay insomnio, el sueño está perturbado, timidez, tendencia a asustarse fácilmente, fatiga mental, letargia, confusión mental, bueno, todo esto al final tenemos un vacío, pero un vacío que nos agita. Realmente estamos como excitados, estamos como si hubiese mucho remomborio por dentro, pero al ser una insuficiencia va como no es tan elevado como si fuera un caso de exceso, pero sí que generan, digamos, mucha agitación mental. Para esto es típico ya de personas también mayores, ¿no? Que a partir de la insuficiencia, pues genera esa agitación a nivel mental. Y aquí la fórmula, sobre todo si, aquí no sé si me ha hablado de un tema de estómago, veo que no, pero bueno. Eh, tenemos Quipitan. Muy bien. Vale, aquí no lo he comentado en verde, en todos lo que son los síndromes, aquí es como una especie de descripción del síndrome teniendo en cuenta la biomedicina, ¿vale? Como este síndrome chino lo podemos traducir, digamos, con lo que al principio hemos dicho de lo que es la degeneración a nivel cerebral, ¿no? Bueno. Más Pulpitán, acumulación de flemas en el cerebro, obstruyendo circuitos y agitando la mente. Pues bueno, pues tenemos también esa confusión, esa niebla mental, dificultad de concentración y memoria, pesadez en la cabeza. Digamos que la flema podría venir perfectamente como una consecuencia de la deficiencia de chi, de bazo, es decir, del otro síndrome que habíamos dado. Es por eso que también la sintomatología también se solapan, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esta fórmula va a tratar mucho pues, todo el tema de flemas, ¿vale? Sin tener en cuenta el origen y muchas veces se pueden combinar las dos fórmulas porque una es consecuencia de la otra, ¿no? O dependiendo dónde estés, si estás al inicio, pues le pones la fórmula de insuficiencia de Yang y si ya estás con esas flemas que muy avanzadas, pues le pones esta o incluso la combinación de las dos, ¿no? Esta fórmula tenemos Baixia Bai Sutian Matan, eliminar flemas. Para el estancamiento de sangre, también derivado de un vacío de sangre, pues aquí vamos a ver pues también ese cansancio, sobre todo vamos a ver mareos, vamos a ver sobre todo cuando se levanta, moscas volantes en los ojos, tez pálida.
Bien, falta de claridad mental, pero bueno, como en todas las demencias, ¿no? Esta es más típica quizás, o se da más en vasculares, ¿vale? Bien, en este caso, cuando hay deficiencia de sangre, vacío de sangre, insuficiencia de sangre, Sibután. Y al final, lo que es la denominación del laboratorio, pues lo podemos llamar como la fórmula china o bien el nombre que ellos le han colocado, en este caso la de 131. Y aquí tenemos la composición de Sibután, ¿vale? Que son plantas que van a favorecer mucho, digamos, la nutrición de la. Y tenemos un vacío y estancamiento de Shigaigo cuando hay sobre todo mucha irascibilidad, mucha ansiedad, sueños, no en sueños, dificultad para dormir, e incluso si eso se lleva mucho, puedes acabar afectando y acabar en procesos depresivos. Hay mucha tensión nerviosa, tenemos nudos en la garganta, bueno, todo esto hace digamos, que esta fórmula sea propia para ello, y aquí tenemos Shialyasa, y aquí tenemos la combinación. Muy bien. He intentado agilizar lo máximo posible el tema de síndromes, que es lo más tedioso. Y bueno, tenemos uno de toxicidad, esto lo vamos a ver poco por aquí, por lo tanto ya lo paso. Y lo que sí que me gustaría es daros, aunque sea rápidamente, porque se me está acabando ya el tiempo, cómo vamos a abordar o cómo abordamos desde la acupuntura, ¿de acuerdo? Eh, bueno, si miramos la literatura, van a haber un montón de puntos, un montón de combinaciones. Al final es determinar el síndrome y aplicar los puntos determinados del síndrome. Esto el profesional ya lo sabe, ¿vale? Pero si ponemos los puntos más comunes, los más utilizados, digamos, son estos de aquí, ¿vale? El Singleton tenemos el Dumai 20, ¿vale? Que es en lo que sería la parte más alta del cráneo, las orejas, el vértice de las orejas, lo unimos, ahí tenemos el 20, y después, ¿no? Alrededor de ellos tenemos 4 puntitos, ¿vale? ¿Vale? Que son estos puntos, ¿vale? El Stephen Kong. Y después el Du20, este de aquí es el Baihui, que es este de aquí, Baihui. Después tenemos uno, digamos, que es el Susan Lee, que es el estómago 36, que está por debajo de la rodilla. Quien sabe medicina china sabe de este punto, porque es el punto más pinchado, digamos, en la medicina china, y sirve hasta para los pies planos, que es decir, en el momento que y puedes empezar ya pinchando este, ¿vale? Que, sin saber ni lo que tiene, que algo bueno seguro que hace, ¿vale? Tenemos el estómago, estos son los más utilizados, estómago 36, tenemos Shue Hai, tenemos esa concentración de sangre, Shue Hai, concentración de sangre, y para refrescar, muy válido pues para esos síntomas, esos síndromes que hemos dicho de estancamiento de sangre, porque va a refrescar la sangre. Bazo 10, ¿vale? Intestino grueso 4, GU, también un clásico, lo tenemos, digamos, en la mano. Trabaja mucho la parte alta, está muy considerado para el tema del dolor, pero en nuestro caso es porque está, digamos, incidiendo en la parte alta, y corazón 7, Shenmen, digamos, es el punto por excelencia que trata el Shen, que trata el tema cognitivo, que trata el tema mental, que trata todo el tema psicológico, Shenmen. Estos son los más utilizados, pero esto a mí no me sirve, bueno, sí me sirve, porque, bueno, si lo dicen, pero yo necesito algo más, o sea, que yo, vale, tengo el síndrome, pongo el síndrome, vale, y aparte tengo estos puntitos, pongo estos puntos, ya puedo hacer el tratamiento, ¿vale? Yo ya puedo hacer el tratamiento, pero después yo no quiero quedarme ahí, yo quiero quedarme si esto funciona o no funciona, ¿vale? Porque aquí me pueden explicar muchas cosas, pero es unas patologías que son nuevas, de hace un siglo. Posiblemente las referencias, pues bueno, sean como muy dispares, pero bueno, pero ¿funciona o no funciona? ¿No? Siempre tenemos digamos, esa dificultad, ¿no? Entonces, sí, nos podemos
basar en datos subjetivos, ¿no? Ves a la persona, pero claro, una persona que tiene problemas confusionales, que tiene problemas de memoria, ¿cómo le vas a hacer, ¿no? Ese feedback, ¿no? Para ver si está mejor, está peor. Bueno, al final entonces tienes que trasladarlo, digamos, a los que lo acompañan. O sea, es muy complicado después ver que una enfermedad degenerativa funciona o no funciona. ¿Cómo lo podemos saber? Pues con datos objetivos, ¿vale? Y esta es mi obsesión, ¿vale? Entonces, para ello, necesariamente tenemos que ir a hacer estudios, ¿vale? Estudios. Y para hacer los estudios, nos tenemos que hacer estudios científicos, ¿vale? Entonces yo aquí muestro algunos estudios científicos que han demostrado que esos puntos funcionan bien y en qué funcionan, porque no funciona en toda la sintomatología que hemos hablado de las demencias, ¿no? Por uno de los puntos en este estudio, por ejemplo, que aquí yo pongo evidentemente para los que más, digamos, quieran saber más, pues aquí tenéis dónde está publicado el estudio, aquí nos dice que hay una eficacia de la electroacupuntura para la mejora cognitiva en la enfermedad de Alzheimer, cuantificada mediante imágenes PET, es decir, lo que era neuroimagen, en unos receptores que son los receptores que están implicados en la génesis de las placas amiloides, ¿no? Y entonces se ha visto como ahí sí, un antes, un después. ¿Qué es lo que ocurre? Que este estudio, que está comprobado y tal, está hecho en ratones, ¿vale? Entonces, en ratones está. Entonces, vale, ¿y esto en las personas funciona? Pues no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos hasta que haya alguien, ¿no? Que, bueno, pues dice, si los ratones funcionan, pues yo se lo pongo y ya está, bueno. Pero necesitamos investigadores, necesitamos profesionales que hagan este tipo de estudios, ahí estamos, ¿vale? Y a ver si me animo y hago alguno entre sesiones y sesiones, a ver si puedo hacer alguno, ¿vale? Y os muestro más. Pero bueno, estos son puntos, los puntos, digamos, los que os he dicho aquí, funcionan muy bien en cuanto a la memoria, los ratones recuperan, como a nivel de laberintos y tal, pueden bueno, ejercer, digamos, esos procesos, recuperar, digamos, procesos que antes no tenían. Bien. Después, para mí, donde tenemos que abrir la brecha, digamos, como acupuntores, porque al final las hierbas están muy bien, ¿vale? El tema de la fitoterapia está muy bien como complementario, pero como os decía, nos vamos a encontrar con la traba que son personas multimedicadas ya, ¿no? Bueno, podemos acompañarlas, podemos tal, y está perfecto, ¿vale? E incluso como complemento a la medicación que ya tienen. Pero aquí tenemos ahora una herramienta que es la craneopuntura, que es una técnica sencilla, es una técnica que cada vez está cogiendo más fuerza, que hay cada vez más estudios, ¿no? Y que nos están constatando, digamos, que realmente pueden incidir, digamos, en el tema de la plasticidad, en el tema de la celular, ¿vale? Que la gracia de la craneopuntura es que se puede hacer incluso en residencia, se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque tú imaginaros a una persona mayor con demencia que tenga 80 años y que le digas, vas a consulta y que le digas, o está en una residencia que va a algún punto y le diga, bueno, ahora se tiene que quitar la ropa, tiene que tumbarse aquí. Es que es complicadísimo, ¿no? Muchas veces la operatividad. Bueno, pues la cronopuntura no hace falta nada más que se siente, ¿vale? Sentada, y tú la aplicas, digamos, en las zonas correspondientes mientras pones a 3 o 4 personas, digamos, en la residencia, que además se hacen su tertulia y tal, como se ha dado el caso, se lo pasan a mamá bien y a mamá le funciona bien, ¿no? Y entonces, yo creo que por ahí no vamos, ¿no? Bueno, aquí es el estudio. Esto he puesto para no asustar a nadie, es simplemente más detalle del estudio de Electro que no quiero meterme más, pero que lo tenéis ahí. No es que no sirva, es que no quiero ni mirarlo, ¿vale? Entonces, tenemos el de la craneopuntura, aquí tenemos otros estudios donde aquí nos dicen, ostras, estas áreas, ¿vale? Son las que están relacionadas con la demencia, ¿vale?
áreas cerebrales, ¿no? Ya hemos hablado de algunas, del hipocampo, de la corteza cerebral y tal. Y aquí tenemos cómo algunos estudios han aplicado craneopuntura. La craneopuntura es esta aguja, digamos, por el cuello que se va deslizando en ciertas, ¿no? En ciertas áreas. Estos ya son puntos concretos de vesícula biliar, ¿vale? Tenemos un bilateral que es el 13 y el 14 que es el central. Aquí los tenemos. Esto es como una corona, digamos, va bordeando. Y aquí tenemos una prescripción. Aquí sí que se ha hecho un estudio, papá, bien regulado y tal, ¿no? Con sus resultados, ¿vale? Aquí tenéis también el estudio, por si lo queréis mirar. Aquí tenemos otra prescripción, ¿vale? Para que veáis cómo se va haciendo. Y aquí tenemos otra prescripción con sus resultados y tal. Y aquí dice, esto puede ir bien. Pero es que a más, aquí claro, en craneopuntura se podría cierto tipo de agujas, ¿vale? Unas filiformes un poquito más gruesas, largas, ¿no? Porque al final hay rangos que no se pintan, digamos, en vertical, sino que se va arrastrando, ¿no? Bueno, pues incluso estamos haciendo pruebas con otro tipo de agujas, que son agujas cortantes, es decir, como una especie de bisturí, lo que llamamos microacutomos, ¿no? Que vamos, digamos, abriendo esto y realmente los resultados son como muy instantáneos, ¿no? Es decir, no tienes que esperar muchas visitas, ¿no? Bueno, estamos trabajando ahí, evidentemente estamos trabajando, pero es que yo te puedo decir, hostia, funciona. El amigo te puede decir, hostia, funciona. Pero para que realmente podamos decir, esto funciona, es lo que, insisto, tenemos que ir a validarlo a través de unos trabajos, a través de una fiabilidad. Si podemos, digamos, publicarlos, y a partir de ahí, pues ya el propio profesional, cuando se lea, oye, no hace falta que haga yo el estudio, pero si a mí me están diciendo que demuestra, yo puedo, digamos, hacerlo de esta manera. Y ahí estamos, ¿vale? Yo con esto, yo creo que me he pasado en el tiempo, cosa que suele pasar, pero he intentado sintetizar lo máximo. Espero no haberos aburrido. Si hay consultas, no consultas, pues como queráis, yo puedo atender alguna, un par de ellas, tres. Si hay más, pues los hacéis al canal y vamos respondiendo. Si te parece, Jordi, si te parece oportuno. Me parece muy bien, José. Muchas gracias por la clase. Pues Mucho nada, contenido, tenemos el tiempo que tenemos, como siempre sabemos, y no podemos hacer más. vale. Salta a la siguiente diapositiva creo que podemos abrir el turno de ruegos y preguntas. Esta es una nueva diapositiva que hemos añadido. Ya no hace falta explicar, ya la veis. Pero abrimos el turno de ruegos y preguntas. Sí, si tenéis alguna pregunta que queréis formularle, vosotros mismos o a través del chat o a través del micro, se la formulamos a José Miguel. Al principio siempre cuesta un poco. Somos Bueno, pues, conscientes. pues lo dejamos aquí. Somos conscientes. Luego cuando se coge carrerilla, Después a ya no veces, paran, ¿no? Y bueno, hasta y aquí luego hemos ya no nos llegado, ¿no? paramos. No, yo entiendo que, mira, aquí hay una mano de Sí, Hortensia. Hortensia. Hortensia, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Gracias buenas. por la exposición, ha estado muy bien. Mi pregunta es, en caso de que no se tenga muy claro el síndrome, ¿se pueden Sí, combinar varias fórmulas de sí, fitoterapia? sí. Sin, vamos, quiero decir, sin que haya problemas, sin que haya después ningún efecto no deseable. Mira, entiendo que eres profesional o no. Sí, sí, pero Va, la medicina china solo regular. vale, bueno, O como sea, todo. los... Entonces, eh, lo curioso de la medicina china es que cuanto más años y más sabes, te da la sensación que sabes menos. Pues entonces, Sí, sí. la duda del síndrome, es que es lógico que tengas la duda del síndrome, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que os decía antes, no existe una persona bajo manual. En muchas ocasiones se van a mezclar diferentes síndromes, ¿no? Por lo tanto, ante la duda no es una duda.
es que realmente la persona que tienes allá, que es donde están los datos en la persona, te está diciendo que hay una combinación de dos, ¿no? Y poder combinarlo. O sea, los datos no los tienes en los síndromes. Los síndromes es una guía. Los datos los tiene, o sea, lo que le pasa están en la persona, ¿vale? Entonces, no tienes que adaptar a la persona a los síndromes, sino los síndromes se tienen que adaptar a la persona, ¿vale? Por lo tanto, combinar diferentes fórmulas no te diría que es lo lógico, casi, ¿no? Pero es lo habitual. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que mezclar fórmulas. En la medicina china originaria no se mezclaban, no se mezclaban fórmulas. ¿Por qué? Porque se creaban las fórmulas. Es decir, el médico cogía un 40% de esto, un 30%, un 15% de esto, un 30%, cogía una base y la modificaba de acuerdo a esa patología. Claro, nosotros no podemos hacer esto porque es ilegal aquí, no podemos hacer estas combinaciones, tenemos que basarnos en prescripciones ya hechas, ¿no? Por lo tanto, es lógico que se puedan y incluso se deban combinar más de una. Ujú. Gracias. A ti, Hortensia. Venga, ¿alguna pregunta más? Puedes pasar a la siguiente diapositiva, José Miguel, que están los datos de contacto para quien quiera verla en diferido. Aquí está el correo electrónico, la página web de Insumed, que es donde os podéis registrar para ver toda la biblioteca. Hay más de 40 formaciones. A ver, creo que por aquí. Nos están haciendo una pregunta por chat. Dice, creo haber entendido que el equivalente al día anterior, base definido 54, sería la base definido 811. Asus, si quieres, ahí tienes el correo electrónico, escríbeme y explícame, porque yo no llego, o abres micro, no llego a comprender la pregunta bien del todo. Mientras tanto, si nos contesta Asus y nos queréis hacer alguna pregunta más. Hola, muchísimas gracias. Soy Isabel. ¿Me oís? Sí, Perfectamente, Isabel, perfecto. ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Ha estado maravilloso. Me gustaría, por favor, que remarcaras los síntomas de acúmulo de flema, porque creo que es bastante interesante. ¿Qué es la neblina mental? ¿No has comentado? Exacto, sí, lo hemos puesto ahí con esas comillas, neblina mental, entre otras Sí, cosas, ¿no? Una sí, flema puede ser un hinchazón, por ejemplo, un hinchazón abdominal, ¿no? no, sí, Pero como que estamos en demencias, ¿no? sí. Eh, Mm, a ver, claro, claro. Ujú. vale, acumulación de flemas, ¿no? En el cerebro, Sí, esa acumulación de flemas hace que no llegue el chi, digamos, al cerebro y por tanto no nutrirse y a crearse esa neurodegeneración, ¿no? Tenemos ujú. neblina, confusión, ¿vale? Pero en lo que os he explicado no solo confusión, que también, ¿no? Sino falta de concentración, esa pesadez en la cabeza que hace que no puedas, he puesto el ejemplo de casi ni de formular cuántos 4x4, a lo mejor sí que sabes hacerlo, pero es tanto el esfuerzo, ¿sabes? Que decir, "Uf, déjame, ¿eh?". Le dices, déjame, ¿no? Eso estando bien, una persona estando bien. Una persona con demencia es que no se queda como. Imaginaros la neblina, imaginaros como en Ay, no, una. En ay, una. Perdón. no se oye bien. Se ha ¿No perdido se la oye? conexión. ¿No se oye? ¿No me oís? No, Sí, ahora, sí, ahora sí. sí. Creo que Vale. se ha ido. No, ¿me oís o no? Sí, te oímos bien, ¿eh? Pero creo Sí. que ella ha perdido la comunicación porque ya no está en la sala. Ah, vale. Bueno, pues Queda esto es lo grabado. que. Sí, sí. Queda grabado. Pues muy bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más,
vamos a dar por concluida la clase. Hola. Sí, a mí me gustaría hacer una Bien, pregunta. adelante. Hola, pues eh, Tampoco sería creo un- que... eh, La estoy tiene perdiendo, ¿eh? Sí, demencia. sí, yo también. No se escucha entrecortado. Sí. Y Fatal si me cobertura. acerco así, A ver, Mejor, a ver. así qué Prueba a ver. tal, Mejor mejor. parece. así qué tal, ¿me oís? Sí, Sí. Vale, pues eso que vivo con mi madre que tiene demencia, Alzheimer, y yo le veo como vacío de llan de bazo porque la conozco eso, pues desde que nací yo, ¿no? Me parece que también tiene estancamiento de chi de hígado. Eso como por su forma de comportar, ¿no? Pero su lengua es roja, no es ni dentada, ni tiene saburra. No sé si puede tener la lengua roja por los 95 años que tiene o no tiene que ver. No, a ver, Mirad, os tenerla, puedo enseñar la lengua aquí. bueno, aquí entre que es una foto y entre que está pasando por aquí por la videoconferencia, ves a Tienes saber, razón. ¿no? Pero yo, porque claro, yo de entrada la he visto morada, entonces, Sí, pues pero, es roja, en- roja rosado, pero es fuerte de color. No tira a morado. bien. Mira, una lengua roja me está diciendo de que hay calor, ¿vale? Sí. Si hay, a ver, si hay calor, una insuficiencia de Yang sería como algo contradictorio, Ujú. en principio, siendo puristas, ¿vale? Porque una insuficiencia de Yang lo que me va a dar precisamente es frío, ¿no? Sí. Pero lo que sí puede ser es, claro, lo suyo en la lengua es ver la evolución, ¿no? Cómo ha ido esa evolución. Es muy posible que haya una insuficiencia de Yang, una insuficiencia que afecta a determinadas partes, una insuficiencia de Yin, ¿vale? Esa insuficiencia de Yang y esa insuficiencia de Yin me está dando esa insuficiencia de la esencia, porque la insuficiencia me está dando los dos, ¿eh? Y al final, en este caso, yo iría al Yin de riñón. Yin con la esencia, ¿vale? Ujú. bien, pues si hay alguna consulta más y si no, sí quedamos por concluida, ¿eh? Que es muy tarde. José lleva también, como yo y como muchos de vosotros, ¿eh? Todo el día en funcionamiento. Gracias. Muy bien. De nada, a Muchas ti. gracias, ¿eh? Sí. Excelente ponencia. Sí. Gracias, Ana. Mucho gusto. Pues nada, un placer y nada, espero que como mínimo hayáis pasado un buen rato. Gracias, José Miguel. Chao, chao, que vaya muy Gracias a bien. todos por la asistencia. Nos vemos a mitad del mes de marzo, donde hablaremos de, pues adelanto, de ginecología. No voy a decir el tema. Gracias. Que vaya Gracias. muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas No sé gracias. cómo ha sido el vídeo. Saludos. Gracias, un Gracias, Adriana. Un saludo. abrazo fuerte. Gracias. José Miguel, seguimos en contacto. Venga, que vaya muy bien. Chao, chao. Buenas noches y buen día para todos.